Eric Torres. Yo les voy a hablar acerca del multiplexor. Bueno, ¿qué es el multiplexor? El multiplexor es un circuito integrado que consta de varias entradas, pero con una sola salida. Este se puede decir que es como un interruptor. Se utiliza cuando tenemos, pues podemos tener varias entradas, ¿cierto? Entonces tenemos conectado varias, digamos así, varias información, pero en determinado caso solo necesitamos una. Entonces así mismo se configura y solo tendremos esa salida que necesitamos. Dado el caso queramos cambiar de información, pues así mismo seleccionamos cuál y así mismo esa nos va a mostrar la salida que necesitamos, la información que necesitamos. ¿Sí? Consta de varias entradas, pero solamente tiene una salida. Multiplexor se puede entender como un selector también. Por ejemplo, tenemos un circuito muy sencillo, ¿sí? O tenemos un multiplexor pues, que solamente conste de dos entradas, una que la llamemos A y la otra B, ¿cierto? El multiplexor puede controlar si la salida, o sea, si la información que nosotros deseamos obtener va a ser la de A o va a ser la de B. Entonces, para ello, solo debemos variar el valor de la línea del control, ¿sí? Digamos que la línea de control Entonces, si ponemos que si C es igual a 0, entonces la información o la salida que vamos a tener va a ser la de A, ¿sí? Y si C es igual a 1, pues será B. Entonces ya tenemos que 0 es A y que B es 1. Entonces ya sabemos, ya jugamos con eso, con la información. Cuando sea 0, entonces la información que vamos a tener es lo que esté conectado a A. Y si es 1, entonces obtendremos la información que tenemos conectada a B. Bueno, en este ejemplo, este multiplexor consta de dos canales, ¿sí? Que están compuestos cada uno de 4 bits. Está el canal 1 y está el canal 2, que son los que vemos del 1x0 y el 2x0, bueno, está el 3. Consta también de los controles que vienen siendo A y B, y se le puede llamar como un switch a 1E y a 2E, que viene siendo que solamente el circuito va a funcionar siempre y cuando pues las dos entradas estén en 0. Listo, entonces ya vienen siendo los controles donde vemos las combinaciones que se pueden presentar. Cuando esté 0, 0, quiere decir que el canal, el 1X y el 2X0, las salidas pues deben de ser 0, y así sucesivamente lo vamos combinando, así nos damos cuenta pues el resultado que vamos a tener. 2Y viene siendo la salida del 2X hasta el 2,3, y el 1Y viene siendo pues la salida del 1 hasta el... Es Edwin Mauricio Salazar. El día de hoy voy a hablarles de los demultiplexores. Los demultiplexores o DEMUS son circuitos combinacionales que hacen la función contraria del multiplexor, es decir, pasan de una entrada a 8 salidas, dependiendo del selector. Siempre tienen una entrada de datos, una entrada de selección y una salida. Hay diferentes tipos de multiplexores, de 2, 4, 8, sucesivamente, salidas. Hemos de tener en cuenta que se tratan de salidas, no de entradas como es el multiplexor. Otro tipo de multiplexor es el convertidor serie paralelo, que podría ser cualquiera de los dichos anteriormente, ya que su principal función es pasar los datos que le llegan a través de un solo cable a varias salidas, dependiendo de los selectores. Un ejemplo sería conectar un decodificador donde le lleguen 4 datos con 2 salidas, que conectadas en series con un demultiplexor en las entradas de selección y una entrada de datos. Saldrían los mismos datos, pero en las distintas salidas del multiplexor. Bueno, aquí vamos a mirar cómo tenemos la función sistematizada de un demultiplexor.
miramos cómo tenemos el canal de entrada y tenemos los mecanismos de selección. A su vez tenemos los canales de salida marcados con el 0, con O0, O1, O2 sucesivamente. El mecanismo de selección es M-bit, de tal forma que N debe ser una potencia exacta de 2. El mecanismo de selección es el encargado de definir a cuál salida se le va a enviar el valor del canal de entrada. En este caso vamos a mostrar el esquema de compuertas de un demultiplexor. Vemos cómo tenemos la entrada de selección, tenemos la salida y tenemos el canal de entrada. En este esquema tenemos 2 bits de selección y dependiendo de la combinación de bits que se pongan en la entrada de selección se enviará lo que tenemos en el canal de entrada y a la salida. Entonces para la combinación S0, 00, vemos que el canal de entrada es I y se posicionará en la salida O0, siendo I, tomando O0 el valor de I. Cuando la entrada de selección es 0,1, vemos que se toma el valor de O1 y los demás quedan en su respectivo valor de 0, tomando O1 el valor de I. Cuando es 1,0, el que toma el valor sería el O2 y quedando los demás en 0. Y cuando tenemos 1,1 se toma en el valor de O3, haciendo así el funcionamiento de un demultiplexor. En esta gráfica encontramos un switch el cual tiene 4 entradas. Están ubicadas en el switch y están en los números 5, 6, 7 y 8. Y vemos cómo esas 4 entradas, valga la redundancia, entran al circuito 74LS156. Circuito por el cual en los contactos número 3 y número 13 se conectan 2 de las conexiones que están en el switch y a su vez se replican en las diferentes salidas, como son la salida 4, 5, 6, 7 y la salida 12, 11, 10 y 9. A su vez vemos como desde el otro switch, desde el otro integrado, vemos otras conexiones que van desde las mismas salidas del primer integrado, haciendo que el sistema pueda alimentarse y darle energía a los LED dependiendo de las entradas que se marquen en el switch.